Gloria al Rey. Shalom. Paz de Cristo. Bendiciones. Dios les bendiga. ¿Qué puede haber mejor que la presencia del Señor? Cuando alguien aquí sabe lo que es estar enamorado o enamorada, ¿verdad? En este caso vamos de quien hoy es su esposo, su esposa, o quizá está de novio, un noviazgo legítimo y correcto. ¿Alguien sabe lo que es estar enamorado? Nomás yo. Y yo pregunto, ¿qué es lo más significativo para usted que está enamorado, enamorada? Si no es estar al lado de su amado, de su amada. Nos parece una locura, ¿no? Cuando a veces un joven le llama a la joven, y a veces es larga distancia, a veces es otro país, y trabaja el pobre muchacho y no saca ni para pagar el bill del teléfono, ¿no? Y dice uno, pero ¿qué hacen tanto ahí en la oreja? Y ni siquiera hablan, nomás se oyen respirar uno a otro. ¿Verdad que no estoy diciendo disparates? Son cosas reales de la vida. Lo que produce la fuerza del amor. Ahora, si el amor humano es capaz de producir ese potencial de locura, digámoslo así, ¿qué será el amor de Dios? El amor del Señor. Por eso hacemos esfuerzos, sacrificios, viajamos, vamos, venimos. Y a estas alturas mi esposa y yo pues pisamos los 70s, los 60s y algo, y empezamos a sentir inflamaciones en los pies y en las piernas de viajar horas en aviones. ¿Y quién nos trae acá y quién nos trae allá? El amor del Señor. El amor del Señor. Vamos a entrar a uno de los temas de la palabra de Dios. Son tantos los temas que quisiéramos compartir, que en este momento siento compartirles algo y después quizá otro, pero antes quisiera que el pastor Campa le saludara, dijera algo no menos de 30 segundos, no menos de 30 segundos, no más de 3 horas. Padre Cristo, hermanos, es un privilegio estar en este lugar y estamos creyendo que el día de ayer y el día de hoy se establece un fundamento muy fuerte en esta casa. Lo que Dios tenía diseñado en su propósito, el día de ayer se abrió el cielo y se plantó algo poderoso en este lugar. Y el día de hoy es para darle dirección y rumbo hacia dónde se va a dirigir. Es que yo le voy a pedir que pongan más que atención, pongan el sentido espiritual. Cuando Nehemías iba a hablar, dice que la gente puso el sentido, y cuando ponemos el sentido, hoy es un día de rumbo, hoy es un día de dirección. Ayer se puso un fundamento de poder, de gloria. Ya llegó el tiempo de no solo hablar del reino y no solo hablar del evangelio, sino ya llegó el tiempo de demostrar ese evangelio y de demostrar ese reino. ¿De qué manera? De maneras sobrenaturales, donde vamos a mirar cómo Dios va a empezar a hacer milagros, sanidades en nuestras vidas diarias. No estoy hablando de solo el templo, no estoy hablando de solo estar en la iglesia. Estoy hablando de nuestras vidas diarias. Lo estamos viviendo, y lo que hoy viene de parte de Dios es que ustedes van a caminar por esa visión. Así es de que pongan todo el sentido, porque Dios los va a llevar a hacer grandes cosas. Les comento rápido un testimonio en Ciudad Juárez el día domingo. Yo hace aproximadamente un año bauticé. Él era un adorador de la muerte, él estaba en un santuario de la muerte, era diácono en un santuario de la muerte. Y el Señor empezó a tocarlo y yo lo bauticé. Y
sus 8, 9, 10 meses, 11 meses que tenían de bautizado, ha batallado mucho. No es posible muchas veces a ellos adorar con libertad, alabar con libertad. Entonces han batallado en su cristianismo, pero el día domingo, él después del servicio tenía un fuerte dolor en su riñón y me dijo su mamá, me dijo: hermano, mi hijo Marquito está demasiado grave, estaba llorando de tan fuerte el dolor en el riñón. Cuando yo me acerco a él, siento una autoridad en mi mano derecha y le dije: voy a meter mi mano a tu riñón y voy a sacar lo que está ocasionando ese dolor. Cuando yo puse mi mano cerca de su riñón, yo sentí un poder en mi mano, que algo arranqué y saqué. Cuando arranqué eso, él inmediatamente empezó a gritar, no él, sino el demonio que estaba en su riñón. Y después de que yo sentí que salió algo fuerte, algún poder se activó en mi mano y arranqué algo de su riñón, enseguida el Espíritu me dice: es que tomó sangre. Entonces este joven tenía un pacto de sangre, había tomado sangre, y el demonio, aunque él era bautizado, el demonio tenía derecho legal por el pacto de sangre que él había hecho y había tomado. Y desde ese día, hermano, que yo le dije: pues ahora la sangre de Cristo va a entrar a tu espíritu y va a entrar a tu riñón, y esta sangre va a quemar esa otra sangre. La sorpresa fue que al siguiente culto que lo veo, le digo: ¿qué pasó? Dijo: no sé, pero oriné una sangre negra, una sangre fea. Y desde ese día que tuvimos culto, a la hora de la alabanza, se quitó zapatos, brincaba, corría, se hincaba, lloraba, moqueaba, se quedaba tirado, adoraba, alababa, y fue totalmente libre por el poder de Dios. Yo no quiero decirle a ustedes que cosas como esa y de muchas otras maneras Dios va a seguir moviéndose con poder, porque este es el tiempo de demostrar el reino de poder. Dios los bendiga a todos. Sé que está más dormida que despierta. Saluda a los hermanos, porque nos vamos a ir terminando la actividad hoy. Esta muchacha es mi esposa, me ha aguantado por 42 años. ¡Wow! ¡Qué aguante! Sí, demasiado aguante. Pues gloria al Señor, hermanos, porque nos permitió venir aquí y créanme que anhelábamos estar con ustedes. Conocemos a sus pastores de hace tiempo, solo que no convivíamos pues prácticamente nada, pero pues me da mucho gusto que hayan tomado esa decisión de alinearse y cosas grandes van a venir a sus vidas, y cuando vengan a sus vidas por medio de sus pastores, eso va a correr a cada uno de los miembros que son ustedes. Y a las mujeres, pues las felicito porque son mujeres valientes. Yo creo que en todas las congregaciones hay más mujeres que hombres, y eso es en todas las congregaciones. Y les felicito, mis hermanas, y quiero darles un consejo. Estaba leyendo yo en la Biblia, en Lucas, acerca de la mujer a la que Jesús sanó, dice la Biblia que el diablo la tenía cautiva, o la tenía enferma por 18 años. Y cuando el Señor, dice la Biblia que cuando el Señor la vio, cuando Jesús la vio, a la mujer, le dice a la mujer, mujer, porque me imagino que él sabía el nombre de la mujer, pero ahí, cuando el Señor le dice mujer, ahí yo me estoy incluyendo. Yo me estoy incluyendo porque el Señor le habló a la mujer, y ahí me estoy incluyendo yo, y ahí quiero que se incluyan cada una de ustedes, mujeres. Y por lo que la enfermedad de esta tenía, es que dice la Biblia que el Satanás la tenía agobiada por 18 años. Supuestamente estaba jorobada.
dice que el Señor la tocó y le dijo: mujer, eres libre, eres libre. Y yo a ustedes les digo en este día, mis hermanas, y bueno, vamos a incluir a los varones, porque así como la mujer de ese tiempo estaba jorobada, también los maridos, los hombres también, seguramente había personas así. Entonces, es su tiempo, mujer, es su tiempo, varón, de que el Señor está diciendo: eres libre, eres libre. Y si usted quiere irse sin joroba este día, póngase en la mano del Señor, que el Señor le toque, le sobe. Y en esa joroba hay muchas cosas, que el Señor sabe lo que usted trae en esa joroba. Entonces usted entréguele todo lo que trae en esa joroba y dígale: yo no me quiero llevar esta joroba, quiero salir caminando derecho. Amén. Dios me bendiga, les amo en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra y ya después. Miren, ¿qué les parece, pastor? Son las 11, vamos a ver un poco de regla. Voy a compartir unos 50 minutos, hacemos un recesito para los que requieran baño, respirar profundo, café. Regresamos otra vez, otros 50 minutos y hacemos el cierre. Y ya después el pastor nos dará indicaciones. Para no estar, hay veces que compartimos seminarios 2, 3 días, y desde la mañana hasta en la noche, y siempre yo soy partidario de esos recesos, y ahora que tengo más años entiendo mejor eso. Antes me molestaba, no me ponía a pensar en madres con niños, en gente a veces que no está en condiciones físicas buenas, en los que tienen años y cargan con alguna situación de problema en su cuerpo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero compartirles algo que es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué razón? Miren, cuando uno no es entendido en los tiempos, Isaías 57:15, Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita en eternidad, y cuyo nombre es el Santo, y que tengo por morada la altura y la santidad, y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para vivir el espíritu de los abatidos, para hacer vivir y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Parto de ese versículo y voy a esta reflexión. Cuando uno no tiene revelación, porque a veces solo podemos tener información y muchas veces ni información tenemos, simplemente vemos pero desconocemos, no tenemos información de los sucesos o de las cosas que están acaeciendo, y a veces podemos tener una información sin revelación, sin claridad, y es una información que cae en distorsión. En el ámbito cristiano, eso hoy está habiendo un sacudimiento tremendo de unos poquititos años. Acá han pasado en el pueblo cristiano lo que no habían pasado en decenios de años, y los que tienen años sirviendo al Señor saben que así es. Por ejemplo, hace 44 años que yo conocí al Señor, en aquellos tiempos, y más dependiendo de las regiones donde estábamos, no usábamos ni guitarrita hueca porque no alcanzaba para eso. Si bien iba, unos tenían la guitarrita hueca para cantar, o el pandero. Luego empezó había situaciones, inclusive había un celo desmedido y sin ciencia en algunos de nuestros líderes, que para algunos casi bañarse era pecado.
usar un perfume es mandarlo a uno al infierno. Las mujeres, olvídese, eran como un cero a la izquierda. Se les ponía atrás o debajo de los pies. La manera de provocarnos al ministerio era: olvídate de tu mujer y de tus hijos, ya que el Señor se encargue de ellos, tú ponte a hacer el trabajo de la obra de Dios. Si por ejemplo en un templo había solo piano como un instrumento musical y la única que sabía tocar era una mujer, había que bajar el piano, porque era una profanación que la mujer subiera un pie de altura a la plataforma a tocar el piano. Entonces había que bajarle el piano. Si el templo, quien era una mujer quien lo limpiaba y no un hombre, al subir aquí arriba y limpiar el púlpito, tenía que hacerlo de rodillas y orando y arrepintiéndose. Eran nuestras formas de ver las cosas, y así nos las enseñaron. Cuando surgió lo de la batería, fue un terrible. Recuerdo que una vez me dijo este cantante que todavía vive, ¿cómo se llama?, que metió la música sinaloense, así tipo mexicanote, ¿cómo se llama? Este viejito tiene como 90 años. El hermano Luna dijo: hermano, a mí se me ocurrió una vez ir a California y me llevé 2, 3 de tipo orquesta sinaloense, me bajaron a golpes. Vienen los instrumentos musicales y la dudábamos si era correcto meter un teclado o meter el sonido, el micrófono, meter la guitarra eléctrica. Era la situación difícil. Una vez les dije yo a los hermanos: miren, a ver, pase corazón, estaba explicándoles algunas cosas antes de meterme a la Biblia, y les dije: miren, les voy a poner un ejemplo hasta dónde nos maneja la costumbre y la cultura, que llega a ser más fuerte que la revelación. Y le digo yo esa vez en la iglesia, en El Paso, a mi esposa la pasé y le digo: corazón, diga algo. Y mi esposa agarra el micrófono y dice: pues Dios los bendiga, hermano, los bendecimos, amén. Y le digo: ¿verdad que nadie está inquieto, nadie se siente mal? Y luego la subo arriba de la plataforma: venga para acá. Y más de la mitad empezaron: la sangre de Cristo. Nada más porque la subí un pie arriba de donde estaba. Eso hizo toda la diferencia. Si la bajo, se acaba el problema. Y luego tercero, la jalé para acá. Y la mayoría quieren salir corriendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esta madera? ¿Será más sagrada que alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesús? ¿Desde cuándo nacieron los púlpitos en los templos? Si usted toma la historia, aparecieron hasta el siglo IV. Imagínense los primeros cristianos en los primeros 3 siglos, perseguidos, ni templos, en las casas y en las cuevas. ¿Usted cree que iban a andar cargando estos mastodontes? Ni sabían qué era esto. Hasta que los templos paganos los hicieron supuestamente cristianos, empezaron a usar estas cosas. Y de esa manera nos hemos enfermado de cosas que creemos que son doctrinas de la palabra de Dios. Gracias Dios. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué han venido estos cambios ahora? ¿Será que los que Dios está usando como a sus pastores, como a nosotros, para que se den, somos unos profanos y unos desviados de la Biblia? Yo lo he dicho públicamente y con respeto y amor lo vuelvo a decir. Yo reto a cualquiera, privada o públicamente, a sentarse y a la luz de la Biblia, si lo quiere así, ver estas cosas. Por ejemplo,
Bueno, déjeme entrar primero a este punto porque quiero primero ubicarnos en los tiempos. ¿Por qué de unos pocos años para acá han venido cambios? Ahora, yo no niego que Satanás siempre hace una contraparte para atacar y desvirtuar lo que Dios está haciendo. Pero hay que separar el hecho de que empiecen a salir, porque acaban de salir billetes nuevos que consideran infalsificables, sobre todo los de 100, porque ya otra vez volvían a agarrar las técnicas de los billetes anteriores y falsificarlos. Entonces el gobierno acaba de lanzar los billetes nuevecitos, algunos los han visto ya, que consideran infalsificables. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero billetes de $100, porque hay billetes falsos, pues échemelos, démelos a mí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es simplemente entender entre lo que es genuino y lo que es falso. Ahora, el diablo está tonto, pero no está menzón, porque él no hace billetes falsos de $101, de 102, de 103. ¿Por qué? Porque no hay billetes genuinos de esa cantidad. Él, si algo hay falso, con ese solo hecho estoy diciendo que está lo opuesto, lo verdadero. Desde el momento que la Biblia dice que se levantarán falsos cristos, pues es que hay cristos que no son falsos. ¿Qué significa? Note que la palabra es plural. Una cosa es el Cristo, Él es único, y otra cosa son los cristos. Se levantarán falsos cristos. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Ahora, ¿cuántos ungidos del Señor hay aquí? Y se levantarán falsos ungidos. Hay una falsa unción, y no por eso yo voy a dejar de buscar la unción, es decir, es que hay falsa unción. No, pero yo no quiero la falsa, quiero la genuina. Amén. Se levantarán falsos profetas. Pues sí, eso quiere decir que hay verdaderos profetas. Y en lugar de cerrarnos a eso, pues vamos a buscar a Dios que nos dé discernimiento entre lo que es falso y lo que es verdadero. Pero tontamente renunciamos a las cosas y nos volvemos unos religiosos, secos, vacíos, legalistas, intelectualoides, y hasta con una información distorsionada. Entonces nos falta entender los tiempos. Y leo este pasaje porque dice el texto que el alto y sublime, el que habita en eternidad. Vamos a usar esto. Bien. Y gracias, pastor, y perdón que pedí perdón. Esto, visualizándolo de manera sencilla, nos ayuda. Voy a tirar una línea aquí. Y vamos a llamarle a esta línea eternidad. Imagínese la línea allá que no tiene fin. Imagínesela para acá a la izquierda que no tiene fin. Esa línea azul sin fin hacia una dirección y la otra representa eternidad. Dios habita en eternidad. En eternidad no existe el tiempo. En eternidad, si yo digo, híjole, cómo me gustaría saber qué estaba pasando hace 5,000 años para atrás. El Dios que habita en eternidad no tiene que agarrar reversa e ir a ver qué estaba pasando. Él ya está allá. Y si yo quiero saber qué va a pasar 3,000 años para adelante, Dios no va a acelerar y ver. No, Él ya está allá. Porque al habitar Dios en eternidad, quiere decir que Dios está, no estuvo, está en nuestro pasado, está en nuestro presente y está en nuestro futuro. Porque Dios habita ¿en qué? En eternidad. Así que por eso Dios es el Padre eterno, su trono es trono eterno. Ahora, en esta eternidad el tiempo no existe, el principio no existe, y consecuentemente todo excepto Dios tuvo un principio. Y si solo está la eternidad y solo está Dios,
ningún principio ha tenido principio. Entonces, ahora vayamos a Tito 1, 1 y 2. Tito 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús, el Cristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió el Dios que no puede mentir, antes de los tiempos de los siglos. Dios prometió una esperanza de vida eterna a criaturas que todavía no parecían existir, y lo hizo antes de los tiempos. Note la expresión pluralizada. Hija, la tecladista, a los 50 minutos, por favor, me dan la señal de que yo debo parar. Ok. Note cómo aquí se habla de este Dios, inclusive haciendo promesas. Este Dios trazando un plan para la eternidad, y lo hace antes de la existencia. No dice del tiempo, de los tiempos en plural. ¿Por qué tiempo y tiempos en plural? Ahorita lo vamos a comprender. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilloso este Dios. Lo que le dicta su infinita sabiduría. Estando Él solo, en su soledad, antes de haber creado cualquier cosa, antes de darle existencia a los mismos tiempos, Él traza un plan para la eternidad de acuerdo a su gracia. Esto quiere decir que fue su gracia, que la gracia es uno de los atributos que constituyen el carácter perfecto de Dios. Llevó a Dios a pensar y salir fuera de sí mismo y trazar un plan para la eternidad. Y en ese plan para la eternidad, aún antes que le diera principio, ya nosotros contábamos en Él como la parte más importante. Gracias, Señor. Ahora, Apocalipsis 10, 5 y 6. Apocalipsis 10, 5 y 6 dice: y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahora, aquí voy a aclarar algo. Entonces, aquí se habla del origen, del principio del tiempo. Vamos a tirar esta rayita aquí en rojo, donde el tiempo tiene su origen. Y en la Biblia vamos a encontrar dos palabras. Si uno tomara un Nuevo Testamento griego interlineal, o pudiera ver en el original, encontraría que va a encontrar dos palabras para tiempo. Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. Muy importante estas dos palabras. Cuando se habla aquí que el tiempo no será más, está esta palabra cronos. Es de donde viene la palabra cronología. Cronos es, por ejemplo, ¿qué estamos hoy? ¿Qué día es hoy? El día 2 de noviembre de 2013. Ese es el cronos. El cronos lo cuenta la mente natural, lo ve la mente natural, lo usa el hombre natural, sin tener renovación de mente, sin tener revelación de Dios. Es el cronos. Ahora, el cronos. El tiempo tiene un principio. El cronos tiene un principio. Porque el principio
tiene principio. ¿Y quién le puso principio al principio? Pues alguien que es antes del principio. ¿Y quién es antes del principio? El Dios que habita en la eternidad. Ese Dios que habita en la eternidad y que no tiene principio, le dio principio al principio. Y antes que el principio tuviera principio, ese Dios habitaba solito, solo. Solo que la soledad de Dios no es como la soledad nuestra. No sé, yo creo que a todos les pasa. Yo extraño mucho a mi familia, yo extraño mucho a mi esposa cuando no está conmigo, y gracias a Dios que le conozco a Él, porque ese tiempo lo aprovecho para estar con el Señor, pero nunca estoy solo ahora, mi hijo. Que no esté el Señor, que no esté mi esposa, qué horroroso debe ser eso, la existencia de uno solo. En el caso de Dios, su soledad no es como la nuestra. Dios en su soledad es perfecto en sí mismo. Dios en su soledad está completo en sí mismo. Dios en su soledad está satisfecho en sí mismo. Dios en su soledad no le falta nada, ni necesita de nada, ni de nadie. Es el Dios perfecto, satisfecho, seguro. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué lo llevó a crear? Alguien dice, la necesidad de las criaturas. No, Señor, Él no necesita las criaturas para nada. Las criaturas lo único que le hemos dado es lata, problemas en el cielo y en la tierra. No nos necesita a nosotros. Entonces, ¿por qué creó? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. O sea, ¿qué criatura merece el privilegio de la existencia? Ninguna. ¿Qué méritos ha hecho? Pues ninguno, tan ni siquiera existe. ¿Cómo va a hacer méritos para merecer existir? Y luego existe y es rebelde y caprichuda. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios crea? Bien, lo primero que Dios crea, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces lo primero que Dios crea es una forma de Él. ¿Por qué? Porque Dios en su esencia invisible, incorpórea, inaccesible, no se le puede ver, no tiene forma. Usted, si pudiera ver toda la creación, todo lo creado, Dios es infinitamente más grande que todo lo creado. ¿Cómo se le puede ver? ¿Cómo se le puede dar una forma? Entonces, antes de crear las cosas, Él hizo una forma de Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, cuando dice Colosenses 1, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué fue lo primero que creó Dios en la existencia? Su imagen, su forma, su cuerpo. Es en Cristo. ¿Bien? Ahora, no es un tema sobre la unicidad de Dios, pero es para bajar un poquito sobre este asunto del tiempo. Así que el principio tiene principio, por alguien quien es antes del principio. Pero lo interesante y la revelación aquí va, que ese mismo que tiene un principio es el mismo que es antes del principio. Y por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, este que tiene un principio es el mismo que es antes del principio. Y ahora el que no tiene principio le plació ponerse un principio en su forma o en su imagen. ¿Sí entiende el punto? Ay, si todo el mundo entendiera eso, no vería 2 ni 3 ni 4. Uno es y uno es uno. Esa es la esencia de entender realmente esto. Bueno, entonces empieza el tiempo. Que por cierto, entre paréntesis, les digo lo siguiente. Los grandes científicos, los que han revolucionado el mundo de la ciencia, ese sigue siendo hoy uno de sus grandes preguntas. Por ejemplo, Isaac Newton, quien no conoce, señor, un judío que hace 400 años aproximadamente fue el que descubrió las leyes gravitacionales y otros muchos descubrimientos
que revolucionaron al mundo moderno. Él, por ejemplo, dijo, bueno, yo tengo una gran pregunta. ¿Dónde nace el tiempo? Porque lo cierto es que el tiempo pasa. El día de ayer pasó. ¿Dónde nace y a dónde se va? Y él concluyó entre sus enunciados diciendo, bueno, lo cierto es que no sabemos de dónde viene el tiempo, hacia dónde se va, y que tampoco podemos alterarlo en lo absoluto. Pasan como 300 años y aparece otro científico, Alberto Einstein, y él dice, no, yo no estoy de acuerdo con Isaac Newton. Es cierto que estoy de acuerdo en que no sabemos dónde nace el tiempo, cómo se origina y hacia dónde se va, pero yo creo que sí podemos alterarlo. Y luego dice, yo creo que el tiempo se altera dependiendo de la velocidad en que los cuerpos nos movemos. Y él hizo algo que a mí me parece muy sencillo, de que hasta los más tontitos lo entendemos. Él puso este ejemplo. Supongamos que yo me propongo medir el espacio y agarro un metro, más o menos, como si este fuera un metro, y luego le amarro al metro un reloj y luego lo empiezo a mover porque voy a medir el espacio. Si yo pudiera mover esta regla, este metro, a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 millas por segundo, que es la velocidad de la luz, lo que voy a conseguir finalmente es que el metro se reduce a cero y el reloj se para. O sea, el tiempo ya no existe a esa velocidad y la materia se vuelve luz. Y de ahí, científicamente podemos pensar que Dios es luz. Y como luz, Él se puede materializar. Y en esa capacidad también puede volver a ser luz. Bien, y es la manera que él, pero las interrogantes siguen. ¿Dónde nace el tiempo? ¿Hacia dónde se va el tiempo? Nosotros en la revelación bíblica entendemos que el Dios que habita en la eternidad puso un principio en el tiempo cuando Él creó su propia imagen, su propia forma. Empieza el Cronos, pero en el plano celestial. Miren, bien. Esa línea, vamos a separarla de esta manera. Según la Biblia, existe una creación celestial y existe acá abajo una creación terrenal. Y la creación terrenal no es más que una copia de la creación celestial. La creación terrenal es la creación visible. La creación celestial es la creación invisible. La creación terrenal es física, la creación celestial es espiritual. Pero todo lo que se ve en lo natural, o logramos captar en lo natural, es porque existe en lo espiritual. Y por eso la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y que las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, cada uno de nosotros, una persona física, tangible, palpable, que se puede ver. Pues esta persona física lo único que está haciendo es mostrar que existe una persona no física, mi hombre interior. Santo, santo, aleluya. Y por eso, para mi hombre exterior, yo necesito los frijoles y las tortillas. Pero para mi hombre interior, no necesito frijoles y tortillas. Necesito esto, palabra. Aleluya. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el cielo, las criaturas tuvieron un origen. Y después en la tierra, cuando hablamos del principio de Adán y Eva, no es el principio de todo. No. Ya existe la creación celestial. Es el principio de la creación terrenal. Bien. Y
En esto viene el principio de lo que llamamos tiempo. El cronos, esto que está en rojo es el cronos, el tiempo. Cuando hablamos del crono, 2 de noviembre de 2013. Pero ahora vayamos a los siguientes pasajes en el nombre del Señor. Pero antes permítame ver primer libro de Crónicas 12:32. Primer libro de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que debía de hacer. Note, David es el rey hasta hoy en día más querido de la nación judía. El rey, y yo me maravillo de la espiritualidad que tenía ese hombre y de las habilidades físicas y de los logros. Aparte de rey, era un profeta. La mayoría de los salmos él los escribió. Aparte de rey y profeta, fue un excelente cantor y compositor de Dios e inventor de instrumentos. Nunca en la historia de Israel hasta hoy en día, Israel ha tenido en su posesión las tierras que Dios prometió. Dios le prometió a Abraham que su descendencia serían los que tendrían las tierras desde el río Nilo, que está en Egipto, hasta el río Éufrates, que está en Irak. Nunca Israel ha tenido las tierras y las tuvo más que en la época de David. Fue un hombre altamente espiritual, pero fue un hombre entendido en qué, en los tiempos. Y luego la gente que estaba al lado de él fue gente también entendida en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Es muy importante ese punto, y por eso fue una de las razones que David llegó a donde llegó. Ahora, en Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Y la pregunta es, si todas las cosas fueron dictadas según la soberanía de Dios en sus tiempos, entonces nada queda fuera de un tiempo indicado por Dios, de tiempos establecidos por Dios. A todo acontece tiempo y ocasión. Entonces las ocasiones de cada tiempo y los tiempos para cada ocasión. Muy importante entender eso. Ahora vayamos a Juan 12:46. 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús dice que es la luz que vino al mundo para que todo aquel que cree en él no permanezca en tinieblas. Hablando en términos espirituales, ¿qué hay antes que Jesús como luz apareciera? Tinieblas. O sea, el mundo está envuelto en tinieblas espiritualmente hablando. Aparece el Señor Jesús que dice, soy la luz y he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué hay antes que la luz salga? Tinieblas. ¿Qué hace que el día comience? La salida del sol. Entonces Jesús es como el sol de justicia que aparece, y apareció hace 2000 años. Y empieza un tiempo, un día. El término día, por cierto, en la Biblia no tiene la implicación estricta de 12 horas, como estamos acostumbrados. Tiene la aplicación de un periodo de tiempo indeterminado. Entonces, si Jesús dice que todo estaba en tinieblas en este mundo y que Él hace como la luz del día, es como el sol saliendo. Y entonces empieza un día que para nosotros ese día ya tiene como 2000 años.
un día de 2000 años. Entonces nos ha tocado como vivir en la tarde de ese día. Hay un pasaje en Zacarías que dice, y a la hora de la tarde habrá luz. Gracias. Algo especial va a suceder. Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, ¿qué hay? Noche, tinieblas. ¿Qué sucede? Jesús aparece como el sol de justicia, como luz del día, y empieza un día. Pero dice el mismo Jesús, la noche viene. Entonces este periodo de día también va a tener su fin. Viene otra vez la noche cuando nadie puede obrar. Ahora, note ahora cómo Pablo entendió estas cosas. Romanos 13:12. Romanos 13:12. La noche ha pasado, lo que Jesús dijo, Pablo lo dice también. La noche ha pasado y ha llegado el día. Aleluya. Y luego note que dice, echemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Pero Pablo está usando ahora un término que es kairos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo entendía estas cosas y entendió que en el cronos Dios establece kairos. Kairos son los periodos de tiempo, son los ciclos de tiempo en los que Dios trabaja y empieza una generación y otra. ¿Por qué hace Dios eso? Cuando dice el kairos ha llegado, la noche ha pasado, ha llegado el kairos, o sea, un nuevo ciclo en el tiempo de Dios. Esto quiere decir que la generación anterior, ¿por qué Dios pone un ciclo y luego termina ese ciclo y otro ciclo? O sea, kairos en el cronos, porque la generación anterior llega a un tiempo en que en sus creencias se vuelve metódica, religiosa, mecánica, fría, legalista, rutinaria, conformista, aburrida. Y todo el mundo piensa que Dios así es. Y entonces cuando Dios despierta, empieza un nuevo ciclo, un nuevo kairos. Cuando dice despiértate tú que duermes, quiere decir que la generación anterior ya llegó a un punto que está dormida, que las obras que ya realiza ya no son obras que impactan, ya no son obras que destruyen las obras del diablo, ya no son obras que realmente tienen que ver con el mover de Dios, más bien son obras mecánicas, religiosas, ritos, ritualistas. Entonces el texto, ahora voy a Hechos 1, 6 y 7. Hechos 1, 6 y 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? La palabra ahí es cronos. Y le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy interesante. La pregunta es: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? La respuesta: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Diga conmigo: tiempos y sazones. En el español no nos notamos, pero en el griego están estas dos palabras, cronos y kairos. No toca a vosotros saber los cronos y los kairos que el Padre puso en su sola potestad. O sea que Dios en su soberanía determinó ponerle al cronos kairos.
ir trabajando en esos periodos, kairos. Pues, yo recuerdo cuando el Señor a mí me habló de esto, entre las cosas que me dijo en esa ocasión, dijo: he estado levantando o estoy levantando una nueva generación y te he elegido para ser parte de ella, habiendo sido parte de la generación anterior. Y me puso ejemplos, como la generación de Caleb, de Josué, de Moisés, cómo quedó esa generación en el desierto y cómo 3 hombres, Caleb, Josué, entran a ser parte de la nueva generación. Y yo recuerdo que le dije: Señor, ¿en qué momento de el Cronos metiste este nuevo Kairos, este tiempo de esta nueva generación? Y yo pensé, la verdad, que no me iba a responder el Señor, y me dijo: entre el año 2006 y 2007. Y me dijo: y debes entender por qué el 6 y el 7, que significan numerológicamente, de acuerdo a mi palabra. Ahí empecé este nuevo ciclo, este nuevo Kairos en el Cronos. Dije: wow, con razón empezamos a ver cosas que la generación anterior no hacía. La generación anterior no danzaba, ¿verdad? No. La generación anterior no batía las manos, no aplaudía, no callaban aún. Los bautistas, los metodistas se quedaron todavía ahí. Ahí está un templo bautista, metodista, y aplaude, y no sea desordenado, le dicen. Danzar, olvídese. Entonces empieza una nueva generación. ¿Por qué? Porque la generación anterior ya se volvió ritualista, religiosa. Se perdería la siguiente generación, que son aún nuestros propios hijos. Los vamos a perder. Muchos pastores están perdiendo y van a perder a sus propios hijos por quedarse atrapados con sus ritos desabridos, con su legalismo, con sus cosas, y no despertar. Empieza una nueva generación. Ahora veamos Romanos 13:11. Por razón de tiempo vamos a correr un poco con textos. Y esto conociendo el tiempo. La palabra tiempo aquí es kairos, porque sería ridículo que Pablo dice: y esto conociendo el tiempo. Pues que trae Pablo, yo sé muy bien que es 2 de noviembre de 2013, eso lo conocen hasta los burros. Pero ¿por qué dice conociendo el tiempo? Pablo no me está hablando del Cronos, me está hablando del kairos. Y Pablo empezó con él en su época. Dios empezó un kairos, y se la voy a poner fácil. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba en la época que el Señor Jesús como sol aparece para traer un kairos? ¿Cómo estaban ellos? Bien religiosos, bien legalistas. Aparece el Señor, estaban tan dormidos espiritualmente que el Señor lo dijo: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y estaban tan dormidos que ni siquiera siendo Dios mismo manifestado en carne lo pudieron conocer. A grado que cuando lo oían enseñar, como en el templo: ¿con qué autoridad tú haces eso o dices eso? O sea, el Señor Jesús no pertenecía a la familia de Aarón, no pertenecía a la familia levita. Él viene de la tribu de ¿qué? De Judá. Tú ni siquiera puedes ser sacerdote, seguramente le dijeron. Para ser sacerdote tienes que venir de la tribu de Leví. Y si quieres ser un sacerdote más, tienes que ser de la familia. Tú ni siquiera eres. Tú eres un extraño. Pero ellos no entendían que él venía iniciando un ¿qué? Un kairos. Tú ni siquiera traes las vestiduras sacerdotales, ni has ido a nuestros colegios.
con Gilel, con Gamaliel. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¡Oh, bendito! Pero venía para despertar Santo. a los que podían despertar de la vieja generación, pero sobre todo llamando ¿qué? Una nueva generación. Pero antes de él hubo un precursor, Juan el Bautista. La costumbre que si un profeta aparecía, el profeta tenía que ir a Jerusalén y tenía que ir ante el rey. Juan el Bautista aparece y trae ropas extrañas. No está vestido como es la costumbre. No come como es la costumbre. No se va a Jerusalén y se presenta ante el rey. Se va al desierto y se va al Jordán. Su mensaje no es un mensaje de una teología refinada de los colegios de aquel entonces. Él habla de víboras y de hachas y de cosas. ¿Cómo podían ellos aceptar que ese hombre, Juan el Bautista, era un profeta de Dios y no encajaba? Tenía un aspecto diferente a lo acostumbrado. Hablaba cosas diferentes a lo acostumbrado. Estaba en un lugar que no era el acostumbrado. No, este no puede ser un profeta de Dios. Sin embargo, el Señor dijo, entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. ¿Sí me entiende el punto? Y Pablo pertenecía a la vieja generación, así que se puso a perseguir a los de la nueva. Y le dio por perseguir a los de la nueva, hasta que el Señor tuvo misericordia de él y abrió los ojos. ¡Ay, aleluya! Y entonces dijo, ay, conociendo el tiempo. Él mismo lo ignoraba. Eso mismo pasa cada vez que Dios mete un kairos en el cronos. Sí, amén, hermano. Se levanta una nueva generación, un nuevo entendimiento, que está en la palabra de Dios, pero que no lo veíamos antes. ¿Cómo está eso? Mira, alguien, si está en la palabra de Dios, ¿cómo es que no lo vemos antes? Déjame le explico de manera sencilla. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por ejemplo, el profeta Isaías, que fue donde empezamos con la cita de Isaías 57, que dice, ¿cuándo estuvo ese hombre sobre la tierra? Hace 3000 años, para hablar de números redondos. Isaías hace 3000 años vino con un mensaje al pueblo de Israel. Si lo que Isaías habló solo es un mensaje para su generación, hay que quitar el libro de Isaías de la Biblia. Y así me iría con cada uno de los libros. La Biblia es el libro más viejo de todos los libros que existen. El libro más nuevecito es el Apocalipsis y tiene 2000 años de viejo. No tendría relevancia para nuestro tiempo. Pero como se trata de la palabra de Dios, Dios permitió que el mensaje que salió de la boca de Isaías, había ciertas cosas que eran propias de esta generación y Dios permitió que esa generación recibiera las cosas que eran propias de esa generación. La siguiente generación en el mismo libro vio cosas que la generación anterior no vio, porque eran propias para esa generación. La siguiente generación Dios permitió que viera cosas que las dos generaciones anteriores no tuvieron. Y hoy nosotros podemos ver en estos sagrados libros cosas que las generaciones anteriores no vieron. Yo estoy seguro que los profetas y Pablo escribieron cosas que ellos no entendieron. Fueron escritas para cada generación y cada generación Dios propició que las entendiera. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, ahorita algo. Yo estoy seguro que generaciones anteriores no vieron esto como nosotros no lo veíamos. Ahora, cuando usted va a la luz de la revelación bíblica y escucha además la voz del Señor y explicándole estas cosas, usted no va a esperar, ay hermanos, por favor créanme lo que les estoy diciendo. Me vale si lo creen o no. Dios lo ha dicho y está en su palabra y lo estoy mostrando. Que usted tenga un corazón abierto para creerle a Dios, le felicito. Si tiene un corazón cerrado, el único que la pierde es usted. Pues, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pablo usando el término cronos, kairos. Pablo estaba consciente que en su generación
Cuando él vino al Señor, Dios estaba iniciando un Kairos en el Cronos. Y lo mismo nos ha acontecido en este tiempo. Yo alabo al Señor, Gloria a Dios. que fui parte de la generación anterior y que Dios me está permitiendo ser parte Gracias, de Señor. esta nueva. Y felicito a sus pastores por abrir el corazón para esto. Gracias, Señor. Lo mismo. Ahora, miren, y esto conociendo el tiempo, ¿qué trae cada Kairos que empieza? Trae cosas frescas que no tenía la generación anterior. Note cómo dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Quiere decir que la generación anterior ya estaba ¿qué? Dormida. Ritualista, se va al templo ya a fuerza para cumplir por costumbre. Llega el día domingo y ya estamos programados. Levantarnos a tal hora, nos bañamos, nos cambiamos, estamos ansiosos que ya se termine el culto, porque ya la tripa me gruñe, porque ya sé dónde voy a ir a comer, y luego después a ver la pelea o la película. Ese es el cristianismo, Es verdad. que adora a Dios en espíritu y en verdad. Es un cristianismo dormido, inconsciente, quejoso, murmurador, chismoso, arruinado en todos los sentidos. Cierto, es verdad. ¿Qué gente del mundo quiere ser un cristiano? No. ¿Para qué ser como este que da lástima? Oh, Señor. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Los perdemos? ¿Les prefieren el mundo? ¿Está mejor el asunto allá que acá adentro? ¿Sí? Entonces, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, es tan importante. Vamos a Hechos 3, voy a omitir algunos pasajes. Vamos a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. Y el término tiempos aquí no es cronos, es kairos. Está hablándose de esos tiempos, de ese tiempo fresco, nuevo, tiempos de refrigerio. Note, cada vez que empieza un kairos, Dios va a traernos su presencia de una forma tan fuerte que nos produce un despertar, nos trae un refrigerio. La palabra refrigerio está siendo tomada de un término griego, anasujo, que significa alivio. Quiere decir que la generación anterior ya está enferma, cansada, sin aliento. Y cuando aparece un kairos, Dios trae refrigerio de su presencia, trae alivio, aliento, Gracias, confort, Señor. trae algo fresco, algo nuevo, algo que nos produce un revivir. Aleluya. ¿Sí entiende el punto? Amén. Y el viejo ritualista se queda, no, aquí déjame control. Es tan fácil entrar en eso, hermanos. Y perdón por lo de viejo, pero yo también soy 60 y tantos años ya. Y es muy fácil quedarse uno. Miren, es muy fácil habituarse. Yo les pongo este ejemplo. Algunos de nosotros tenemos orígenes en México. Algunos quizá al venirse primero a este país y les fue bien y empezaron a trabajar y pensaron, lo primero que pensaron en sus viejitos. Ay, mi papá, mi mamá, tanto que la batallan allá, no tienen baño, el cuartito se les gotea, en la noche tienen que salir al baño con el garrote en la mano, espantar el marrano, el perro y el gato, me lo voy a traer, y le hacen un cuarto acá, y se lo alfombran y le ponen todo precioso, y lo traen al viejito, véngase papá, mire lo que le tengo, me lo quiero traer para acá. Y el viejito termina diciendo, gracias hijo, pero ya déjame donde estoy. Porque la costumbre ya. Si yo he bebido la misma taza de café
10 años y la hija se le ocurre traerme una taza nueva, me enojo. Porque te digo, estoy acostumbrado a sentarme en la misma silla cuando me siento a comer. Y si un hijo atrevido se me sienta antes loquito, porque loquito. Estoy acostumbrado a acostarme del mismo lado de la cama, y si me la cambia mi esposa es pleito seguro. Estamos acostumbrados así, ¿sí o no? Venimos al templo y estamos acostumbrados a la misma silla. Y si alguien nos la ganó, ya nos amargó el culto. Yes, sir. Perdonen tanta mentira que les estoy diciendo. Y así, esos patrones los queremos poner en Dios. ¿Eh? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, sí, ¿cómo se ve que está bendecido? El Señor nos ayude. Oh, God. Y como no entendemos estas cosas, para colmo, las criticamos. Las criticamos. Y decimos cosas del diablo, y este ya se desvió. ¿Cómo? Que ya se desvió cosas del diablo. ¿Cuándo te he invitado yo a adulterar, a pecar? Sigo con mi mujer y la amo más que nunca. Y amo al Señor también más que nunca. ¿Cuándo he invitado a alguien a pecar? Es que yo no entiendo. Por ahí hubieras empezado. Que no entiendes, y mucho menos no lo vives. Permíteme explicarte cosas que por gracia de Dios entiendo y que lo vivo. Pues felicidades a ustedes por estar aquí, a sus pastores por tener un corazón abierto. Hechos 14:17. Solo otro texto y voy a parar con este tema porque quisiera entrar en otro después, más o menos paralelo. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos para llenar de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, note, el término aquí, tiempos fructíferos, es el término kairos. Cada vez que Dios empieza un kairos, es porque quiere ver fruto que ya no está viendo. Y para ver fruto que ya no está viendo, es que empieza a llover como no estaba lloviendo. Y se empieza a sembrar como no se estaba sembrando. Viene un sustento del cielo que no teníamos antes. Y esos corazones que estaban tristes, ahora empiezan a alegrarse. Lluvias del cielo, tiempos fructíferos, sustento del cielo, trayéndonos alegría y gozo a nuestros corazones. Cuando esta vivencia se da, por ejemplo, estos jovencitos, yo estoy seguro que cuando ellos ahora empiezan con esto, se llenan, y cuando salen allá afuera ya perdió el atractivo. Y le pongo esta comparación. Supongamos que, ¿cuál es el restaurante que más te gusta a ti, hijo, comer? En el Dennis. ¿Qué te gusta del Dennis? Los cheese fries. Los cheese fries. Eso es lo que más te gusta. Y a ti, mira, ¿qué es lo que más? ¿Cuál es el restaurante que más te gusta? ¿Qué te gusta de la IHA? Pancakes. No son carnívoros como yo estaba esperando que dijeran el T-bone steak. Vamos a suponer que estos jóvenes entran a esos restaurantes. Ese es su gusto. Se llenan, sienten que revientan. Luego se van por ahí a caminar o llegan a la casa y está otro joven esperándolos. Te venimos a invitar para ir a comernos un taco con el carrito que está ahí en la esquina o un hot dog. Y te sientes que casi vomita. ¿Qué es un taco, un hot dog? El que está en la esquina. Si yo vengo ya viendo todo de lo que a mí me
gusta, de lo que a mí me llena. Si estos jóvenes vienen al templo donde encuentran presencia de Dios, gloria de Dios, lluvias del cielo, donde conocen realmente la alegría y el gozo del Señor, ¿ustedes creen que el mundo va a tener atractivo para ellos? Pero si aquí vienen a ver un montón de gente aburrida, ritualista, seca, criticona, chismosa y murmuradora, quieren salir corriendo a ver qué basura encuentran allá en el mundo. ¿Sí entienden? Una nueva generación ha empezado. Esta nueva generación no tiene que ver esencialmente con pocos años o con muchos años. Tiene que ver con un corazón anhelante, dispuesto, que quiere del Señor de lo nuevo y lo fresco. Si el camino de la salvación fuese una simple rutina de la vida, nadie perseveraría en él, porque con el tiempo terminará siendo insípido y rutinario. Pero si el camino de la salvación son cosas frescas, nuevas, que se experimentan, yo quiero seguir por él, yo quiero ir por él. Urkairos ha empezado y le agradecemos al Señor el privilegio. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, por tu espíritu. Gracias por esta iglesia local y por quienes aquí están ahora participando, Señor, de este despertar. Gracias por crearnos esta conciencia y traernos estas vivencias de lo fresco en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Santo el Rey. Santo el Rey. Gracias, oh Dios. Santo el Rey. Qué lindo eres, Señor. Qué maravilloso eres. Qué maravilloso. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Saben que si alguien necesita ir al baño, háganlo de forma personal. Los que no, vamos a seguir adorando un momento al Señor. Su presencia está aquí y no podemos ignorarla. No debemos